Profesora, tenga un muy buen día. Mi nombre es Selmira Dueñas Vélez de Villa. En esta ocasión voy a explicar un caso de corrupción ya seleccionado. Tenemos la página 2, que es el índice. En el índice está especificado todo lo que se va a presentar respecto al informe solicitado, respecto al caso que se ha seleccionado. El tema de corrupción seleccionado o elegido es Los Intocables de Corrupción, que es encabezado por el expresidente Martín Vizcarra. Una breve reseña de la organización. Este presente informe se centra en ¿qué? En un análisis detallado sobre el caso de los intocables de la corrupción. ¿Qué pone? Pone en evidencia una red de corrupción dentro de Provías descentralizados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta es liderada por el expresidente Martín Vizcarra durante su administración. ¿Qué utilizaban o qué es lo que hacían para que sea una red de corrupción? ¿Qué hacían? Sobornos para manipular la adjudicación de contratos. Continuamos. El resumen del contenido. En este caso, los intocables de la corrupción, esta red de corrupción en Provías descentralizado durante la administración del expresidente Martín Vizcarra, liderada por Juan Carlos Revilla. Los implicados que son sobornos para manipular contratos de obras públicas, la criminalidad, evidenciando la crisis ética y las instituciones. ¿Qué se propone? Reformas basadas en principios Sócrates y platónicos, en Aristóteles, contractualistas y kantianos, enfocados en qué? En la revisión de sistemas legales y promoción de integridad y transparencia, educación y ética. ¿Para qué? Para la participación ciudadana. ¿Para qué? Para que restauren la confianza en todo el gobierno. Análisis del caso propuesto. Este escándalo de los intocables de la corrupción que involucra una red de corrupción en Provías descentralizada, como ya se había mencionado anteriormente, liderada por el expresidente Martín Vizcarra. ¿Qué delitos tiene? Organización criminal, colusión agravada, lavado de activos. Esto es netamente soborno por los contratos en obras públicas que facilitaban distribuir sobornos. El 30 de enero, EFICOP detuvo a Reví Villafuerte y otros exfuncionarios distribuían estos tipos de contratos por más de 274 millones de soles. Y el 5 de febrero se presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por tráfico de influencias y colusión agravada, y la Fiscalía inició una investigación por toda la organización criminal. De todo este caso propuesto se hablará en el tema y se propondrá las soluciones. 1.2. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Se va a basar soluciones, propuestas de solución respecto a esto. Para abordar este caso de los intocables de corrupción, utilizando los principios Sócrates de justicia, responsabilidad y mejora institucional, se proponen las siguientes soluciones. Tenemos una revisión y reforma de todo el sistema legal y político. Se debe centrar netamente en una revisión exhaustiva de las leyes y regulaciones asociadas con la adjudicación de contratos y la administración pública. ¿Para qué? Para identificar y corregir esas brechas que facilitan esa corrupción. También se debe reestructurar las instituciones de supervisión creando comisiones independientes de auditoría. La propuesta en sí es reformar leyes y las instituciones para asegurar la justicia y equidad, una promoción de transparencia y participación ciudadana, implementando un sistema seguro para denunciar los actos de corrupción, y la propuesta es implementar programas educativos sobre ética y justicia. 1.3 sobre la democracia como política corrupta y buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Para abordar este caso, ¿qué es netamente lo que se solicita? Una educación filosófica. ¿Para qué? Para los gobernantes. Se debe implementar un programa netamente de formación y filosofía y ética de líderes. ¿Para qué? Un currículo de filosofía y derecho, desarrolla un programa de formación para que los líderes lleven estudios de ética y filosofía inspirado en la educación de Platón, y ese currículo debe abordar lo que es teoría política y ética aplicada y filosofía moral. 1.4 sobre la justicia y la moral en la ética a Nicómano de Aristóteles. Para abordar este caso, ¿qué es lo que he propuesto? Una revisión y reformulación de los procesos de adjudicación, una auditoría de todos los contratos, realizar auditorías exhaustivas de adjudicación durante ese determinado periodo. ¿Para qué? Para encontrar irregularidades o favoritismos. Esto permite corregir las injusticias en la distribución de recursos en virtud del buen gobernante y promover la ética y la integridad. La propuesta de reforma es estructural y ética para la administración pública, seleccionar funcionarios virtuosos en reforma de procesos de selección de función asegurada.
1.5 sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Locke y Rawls. Desde esa perspectiva de Hobbes, el problema de la corrupción es una ruptura del contrato social que pone en peligro el orden y la estabilidad. Tiene razón. De todo el mundo lo vería de esa forma. ¿Qué es una solución? Una solución es la protección de derechos y responsabilidad del gobierno. También una propuesta, una reforma en todo el sistema político y protección de los derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Locke, él dice que la corrupción viola los derechos naturales de los ciudadanos y la confianza de todo el gobierno. ¿Para qué? Para restaurar el contrato social es necesario implementar reformas que aseguren la protección de los derechos y la rendición de cuentas de todos los gobernantes. 1.6 sobre el deber moral en Kant. Para proponer una solución respecto al caso de los intocables de corrupción a partir de estos principios, es esencial que diseñar que refleje que los conceptos fundamentales de la ética kantiana debe ser moral, la justicia equitativa, la responsabilidad y la reforma estructural basada en principios universales. Aquí hay propuesta de solución. Una restauración del cumplimiento del deber moral. Acciones propuestas, implementación de códigos de conducta estructivas. Establecer y hacer cumplir códigos de conducta para todos los funcionarios, basados en qué? En principios éticos, morales y universales. Estos códigos deben definir claramente el deber moral de actuar con integridad y evitar una forma de corrupción aquí en el Perú. 1.7. Tenemos a las conclusiones que he llegado durante toda esta exhaustiva información sobre los casos de corrupción. ¿Qué tenemos? Una necesidad urgente de una reforma integral. ¿Por qué? Porque este caso evidencia fallos profundos en todo el sistema de administración pública en la justicia en el Perú. Para remediar estas deficiencias y prevenir futuros escándalos de corrupción, es crucial que llevar a cabo esta reforma integral, que abarque tanto el sistema legal como las estructuras funcionales, de revisión, modificación de leyes y regulaciones, junto con una reestructuración de instituciones de control. También una transformación del sistema político y educativo, en que constaría en la reestructuración de las instituciones de control y justicia y de reforma educativa. ¿Para qué? Para incluir la formación ética y filosófica desde los más pequeños hasta los más adultos. Eso sería. 1.8 tenemos las referencias bibliográficas. Tenemos FICOP, que se había mencionado en un principio, que logra detener a los funcionarios. De esa bibliografía se sacó esa información. También tenemos el comercio, las noticias que salen día a día. Tenemos a Quilca, los intocables de corrupción, también ya mencionados. Eso sería todo. Gracias.